Alumnos, buenas tardes. Esta es la clase de comunicación para el aula de primaria. Bueno, el tema de hoy va a ser la continuación de las lecturas. Como ustedes saben, siempre estoy colgando lecturas, ¿no? Estoy desarrollando y luego ustedes más adelante van a hacer lo mismo, ¿no? Con otras lecturas que voy a enviar. La lectura para hoy es El silbido del ruiseñor. Bien, el silbido del ruiseñor una vez más. Una vez un viajero se puso una mañana en camino para ir a la capital, donde tenía unos asuntos que resolver. Iba admirando la belleza de la campiña, cuando se encontró con otro hombre que llevaba sujeto a la cintura un talego de mijo cuyos granos iba esparciendo por la carretera. Este hombre debe estar loco, pensó el viajero. ¿Cómo puede esparcir la simiente en el camino, donde ni un solo grano crecerá? Y cuando llegó hasta él, le dijo en voz alta: buen hombre, ¿pero no ve usted que lo que está haciendo es una tontería? Las carreteras son de todos y en ellas no se puede sembrar. Además, enseguida vendrán los pájaros y se comerán todos esos granos de mijo que usted está desperdiciando. Al oír aquello, el hombre se detuvo y, dirigiéndose al viajero, le contestó: voy a demostrarle que las cosas no son siempre lo que parecen. Venga, siéntese aquí unos momentos al lado del camino y lo contaré algo que sucedió hace mucho tiempo. Los dos hombres se acomodaron bajo un árbol y entonces el que había estado esparciendo la semilla habló de este modo: hace muchísimos años, el rey que gobernaba había depositado su confianza en su tesorero. Era este un hombre de origen humilde, pero por su propio esfuerzo, inteligencia y honradez, había llegado a hacer fortuna y a ganarse las simpatías y el favor de su soberano. Y como sucede siempre, esta preferencia hizo que muy pronto los más importantes personajes de la corte empezaran a sentir envidia del favorito y a maquinar acechanzas contra él. Lo que tenemos que hacer es demostrar al rey que ese hombre es un malhechor y que, traicionando la confianza que ha depositado en él, está tramando un complot para asesinarlo y sentarse en su trono, dijo el chambelán. ¿Y cómo lo conseguiremos?, observó uno de los grandes señores allí reunidos. El rey le hará más caso al tesorero que a nosotros y no prestará oídos a nuestras palabras. Nada más fácil, le contestó el chambelán. Sobornaremos a unos cuantos testigos, quienes confesarán bajo juramento que eran cómplices del tesorero. Continuamos. Todos aprobaron esta idea y enseguida pusieron manos a la obra. Cuando tuvieron comprados los testigos, se fueron a ver al soberano y, simulando una gran indignación, le hicieron ver que el tesorero era un malvado traidor. Entréguenos a ese hombre, le dijeron, para que hagamos caer sobre su cabeza todo el peso de la justicia. Al principio, el rey no lo quería creer, pero tanto y tanto le insistieron que el buen soberano no tuvo más remedio que admitir la traición de su tesorero. Con todo, como quiera que éste negaba rotundamente haber fraguado el complot que le atribuían, el rey no quiso que le aplicaran enseguida la pena de muerte. Llévenlo a un claro del bosque, dijo, donde el sol caiga sobre él durante todo el día y déjenlo allí atado a un árbol hasta que confiese su culpa. Lo hicieron así
Y allí permaneció el falso culpable durante 7 días y 7 noches, sin comer ni beber. Al cabo de ese tiempo, el chambelán, deseando deshacerse cuanto antes del tesorero, fue a ver al rey y le dijo: Señor, ese hombre ha cometido un delito tan grande que jamás confesará su culpa. Sometámoslo a una prueba. Vayamos a verlo y pidámosle que silbe. Si logra hacerlo, es inocente, y si no, culpable. El rey aceptó la propuesta, confiando en que, de aquel modo, al fin podría salir de dudas. Al otro día, una gran comitiva, con el rey a la cabeza, se puso en camino y se dirigió al bosque. Cuando llegaron a él, se adelantó el chambelán y le dijo así al preso: Eres un traidor y un malvado, pero nuestro rey, en su gran bondad, quiere someterte a una última prueba. En su nombre, yo te ordeno que silbes. Si así lo haces, quedará demostrada tu inocencia. Si no, prepárate a sufrir la última pena como reo del delito de alta traición. Pronunciadas estas palabras, se produjo un gran silencio. Todos permanecieron a la expectativa, concentrando sus miradas en la figura del prisionero. En vano hizo éste un gran esfuerzo para juntar los labios e impulsar el aire a través de ellos, de modo que se produjera un silbido. Tenía la boca tan seca, tan hinchada la lengua y rígidos los músculos de la cara, que le era imposible hacer el más pequeño movimiento. Ya iba el chambelán a pronunciar la fatídica sentencia cuando de pronto, ante la sorpresa del propio prisionero y de cuantos se encontraban allí, se escuchó un prolongado y agudo silbido procedente del lugar donde estaba atado. Aquel hecho causó gran alegría al rey, pues consideró que mostraba claramente la inocencia de su favorito. En cambio, el chambelán y los grandes señores que con él se habían confabulado se llenaron de miedo y, no pudiendo explicarse lo sucedido, consideraron que era justicia de Dios y cayeron de rodillas confesando su maldad. ¿Y sabe usted de dónde vino aquel silbido?, concluyó el hombre. Pues de un ruiseñor que se había posado, sin ser visto por nadie, junto a la cabeza del prisionero. Está bien, dijo el viajero, la historia es bonita, pero no veo qué relación puede tener con el despilfarro de mi hijo que está usted haciendo, tirándolo en la carretera. ¿Es que no lo ha comprendido?, exclamó el hombre. Yo esparzo esta semilla en el camino por gratitud. Aquel ruiseñor le salvó la vida a mi tatarabuelo, que fue el tesorero de esta historia, y quiso dejar testimonio de su agradecimiento, ordenando a sus descendientes que, una vez al año, vinieran aquí, en las proximidades del lugar donde estuvo a punto de perder la vida, a echar un talego de mijo, de modo que cuantos ruiseñores viven en los contornos puedan encontrar los granos lo más fácilmente posible. Bueno, es una lectura anónima. Continuando con el desarrollo de nuestras actividades, alumnos, acá tengo ya las palabras, ¿no?, nuevas, es decir, el vocabulario, que son de la lectura, ¿no?, las cuales son acechanzas. ¿Qué significa? Engaños para causar un mal a alguien. Labrar, mover la tierra haciendo surcos para sembrarla. Talego, bolsa de tela que usan los campesinos. Mijo,
semillas de una planta parecida al trigo. Necedad, algo que se hace sin cuidado o sin inteligencia. Simiente, semilla de cualquier planta. Fraguar, planear o acordar algo para hacer daño o perjudicar a una persona. Confabular, ponerse de acuerdo dos o más personas en secreto para perjudicar a alguien. Despilfarro, uso que se hace de algo gastando más de lo necesario. Esas son las palabras que pertenecen a esta lectura, ¿no? A la lectura del silbido del ruiseñor. Bien, ahí también tenemos el significado. Y más abajo tenemos 8 preguntas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí. Tenemos las 8 preguntas, ¿no? Que vamos a contestar. Como siempre yo ya les pongo la foto de las respuestas, ¿no? Pero para poder contestar esta lectura debemos haber leído antes atentamente, ¿ya? Debemos de haber leído antes atentamente toda la lectura. Esta lectura estas preguntas son de acuerdo a la lectura, sin dar nuestra opinión, ni tampoco explicar. Bien. Bueno, alumnas, acá están las respuestas, ¿no? A las 8 preguntas, ¿ya? Ya están desarrolladas. Bien, la pregunta 1 es, ¿por qué el viajero pensó que el hombre era un loco? Respuesta. El viajero pensó que el hombre era un loco porque estaba esparciendo las semillas en el camino, donde ni un solo grano crecería. Número 2. ¿De qué modo el tesorero se había ganado la confianza del rey? Se había ganado la confianza del rey por sus virtudes, por su inteligencia, humildad, esfuerzo y honradez. Pregunta 3. ¿Qué complot organizó el chambelán contra el honrado tesorero? El chambelán maquinó un complot contra el tesorero para hacerlo ver ante el rey como un traidor. Número 4. ¿Qué hicieron para que el rey les creyera a los complotadores? Los complotadores compraron testigos, fueron a ver al rey para insistirle que les entregue al tesorero. Pregunto 5. ¿Cuál fue la determinación del rey para que el tesorero confesara sus culpas? El rey se negó a aplicarle la pena de muerte enseguida. Lo dejaron 7 días y 7 noches en el bosque, atado a un árbol sin comer ni beber. Número 6. Como el tesorero no confesaba, ¿qué maldad se le ocurrió al chambelán para convencer al rey? El chambelán pidió al rey someterlo a una prueba. La prueba era el silbar. Si lo hacía, era inocente, y si no lo hacía, era culpable. Pregunta 7. ¿Por qué el pobre tesorero no pudo silbar? No pudo silbar porque tenía la boca seca, la lengua hinchada y rígidos los músculos de la cara. Y por último, la pregunta número 8 es, ¿qué hecho sorprendente ocurrió entonces? De repente, se escuchó un largo y prolongado y muy agudo, ¿no? Se escuchó un largo, prolongado silbido, ¿no? Muy agudo, justo en el lugar que estaba atado el tesorero. Este silbido provenía de un ruiseñor que se había posado junto a la cabeza del reo sin ser visto. Bien, alumnos, acá tenemos unos ejercicios que vamos a desarrollar, ¿no? Esta es la hojita, estas son las preguntas, ¿no? Yo las voy a desarrollar. Bien, alumnos, como vemos, acá ya está desarrollado, ¿no? La lectura, las preguntas
con respecto a la lectura, ¿no? La primera, número 1 dice, une con líneas los sinónimos. Una vez más les recuerdo, los sinónimos son las palabras que se pueden escribir diferente, suenan diferente, pero el significado es parecido o igual. Por ejemplo, tenemos en la columna de la izquierda, campiña, se une con la palabra que se encuentra en la columna de la derecha, con campo. La siguiente, granos. El sinónimo de granos es semilla. Camino. El sinónimo de camino es senda. Indignación. El sinónimo de indignación es cólera. Dirigir. Su sinónimo es encaminar. Pasamos a la otra columna, al otro grupo, ¿no? Al otro grupo de palabras sinónimas. Talego. Sinónimo es bolsa. Mijo. Sinónimo de mijo es trigo. Esparcir. Su sinónimo es tirar. Envidia. El sinónimo de envidia es celo. Tontería. El sinónimo de tontería es soncera. En la parte inferior, en el número 2, tenemos un recuadrito en el que se encuentran 5 palabras. Y en la parte de abajo ya las 5 oraciones, ¿no? Como siempre, vamos a escribir la palabra que más le corresponde, ¿no? Que más completa la oración. Tenemos, por ejemplo, dentro del recuadro, semilla, árbol, campiña, tesorero y despilfarro. Bien, en la oración número 1, nos dice, era un despilfarro, echar toda esa semilla al camino. Despilfarro le corresponde acá. No puede ser, era un tesorero, era un, tampoco corresponde, no hay concordancia, ¿no? Bien, ¿qué cosa significa despilfarro? Despilfarrar es desperdiciar, pues, ¿no? Es desperdiciar, ¿no? Entonces era un desperdicio echar toda esa semilla al camino. El viajero iba admirando la belleza de la campiña, ¿no? Campiña. La palabra es campiña, ¿no? Bien, tenemos allí, entonces dijo, ¿cómo puede esparcir la semilla en el camino? La palabra que le corresponde ahí es semilla, ¿no? No es árbol ni campiña, porque ya tenemos en la otra palabra, ni tampoco tesorero, no hay coherencia y no va de acuerdo, no tiene coherencia, ¿no? A la oración. Bien, la otra oración es, el rey había depositado su confianza en el tesorero, ¿no? Según la lectura. Y por último, tenemos, déjenlo atado a un árbol hasta que confiese su culpa, según la lectura, ¿no? Esas fueron las órdenes del rey. Bien, como última actividad tenemos que vamos a unir, ¿no? Estas palabras con su opuesto, ¿no? Yo tengo ya la otra hoja desarrollada. Bien, como última actividad, ¿no? Como última actividad de lo que es la comprensión lectora. Bien, cuando hablamos de palabras opuestas, recordemos que son las palabras antónimas, ¿no? Significado de opuesto o contrario. Bien, lo opuesto a esparcir es reunir. Lo opuesto a golpear, el antónimo, es acariciar. La palabra opuesta a humildad, o el antónimo de humildad, es soberbia. El antónimo de malvado es bondadoso. El antónimo de fortuna es miseria. En la otra columna. El antónimo de atado, dice atado, es libre. Antónimo de culpable es inocente. Antónimo de falso,
verdadero. Antónimo de traidor, fiel. Antónimo de silencio es bullicio. Bien, alumnos, allí termina esta parte que corresponde a nuestra comprensión lectora. Bien, ahora vamos a ver más adelante nuestro tema desarrollado.